Como siempre, un gusto darle la más cordial bienvenida a Justicia Electoral a la Semana Online, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad, un tema muy innovador. Se trata de Legal Tech y justicia electoral en México. ¿Nos acompaña? Estamos listas para hablar de Legal Tech y la justicia electoral en México. Y ya nos acompaña el magistrado de la Sala Regional Guadalajara, Sergio Arturo Guerrero Olvera, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y traernos este tema tan innovador a Justicia Electoral a la Semana. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, mi querida Lucy Farías. Un saludo a todo tu auditorio y un saludo también a los magistrados de Sala Superior que nos hacen favor de hacer este gran programa contigo. Muchísimas gracias. Y yo te quiero preguntar, bueno, pues ¿a qué se refiere este concepto de Legal Tech? Es muy nuevo, tenemos que decirlo, hace apenas unos 5 años se ha puesto de moda. Es cierto, mi querida Lucy, fíjate que es un concepto que en México pues está alcanzando ya un nivel de popularidad alto. Los abogados, los jueces, cada vez más nos acostumbramos a usar conceptos como justicia digital, como abogado digital, como economía de bytes, como regulaciones fintech, como, digamos, asesorías de jurimetría, con conceptos que pues en otras épocas, hace unos cuantos años, al menos en México, pues no estábamos acostumbrados. Hoy por hoy es una realidad. El Legal Tech es un movimiento revolucionario que cambia la perspectiva a partir de la cual los jueces, y los litigantes y los asesores jurídicos facilitan sus servicios. Ya los tribunales hoy son cada vez más digitales y esto es irreversible. Los abogados también cada vez son menos de carne y hueso, son un software, son un algoritmo. Y todo esto pues tiene que hacernos voltear a la justicia electoral hacia nuevos instrumentos, nuevas herramientas que nos permitan una mejor gobernanza de datos, una mejor gobernanza de servicio judicial. Y bueno, pues el Legal Tech, en efecto, es, digamos, nuevo, mi querida Lucy, en México, pero pues ya lleva más o menos unos 20, 25 años transformando la industria legal, y a la industria legal me refiero pues a todos los servicios jurídicos, tanto de las oficinas públicas como de los servicios privados. Así que es un movimiento al que hay que estar atentos, no hay que dejar que nos pase desapercibido ni que nos pase por encima, sino agarrarlo de la mano y Claro. también como juristas electorales tomarlo. Dicen que es un fenómeno que va a revolucionar el derecho y por supuesto el derecho electoral no se va a quedar afuera de ello. Pero lo que sí te quiero preguntar, ¿qué es y cómo funciona Legal Tech? Legal Tech en realidad es un concepto que abarca nuevas prácticas que están asociadas al uso de la tecnología por un lado, al uso de la tecnología para mejorar los servicios judiciales y los servicios, digamos, jurídicos en general, y sobre todo al uso del software. Software es, digamos, programas que suplantan o auxilian en alguna medida, sobre todo en gran medida auxilian a los servicios jurídicos para que estos sean más homogéneos y más capaces de cubrir la mayor cantidad de población posible. Un gran autor, Susskind, dice que hoy por hoy el Legal Tech se trata, en esencia, de hacer más, de dar más servicios con menos. Es decir, abaratar, democratizar los servicios jurídicos. Hoy tenemos, por ejemplo, en México un alto grado de población con servicios de Internet. Todavía nos falta mucha población con esa cobertura, pero si más del 80% de la población de una región tiene conexión a Internet, entonces se le facilitará, por ejemplo, el acceso a la justicia. Pero esto no puede facilitarse si no se voltea las tecnologías de la información. Por eso el Legal Tech es, repito, un conjunto de prácticas que utilizan la tecnología, sobre todo el software, nanotecnología, hoy por hoy, robots, para ofrecer servicios jurídicos. Pues vamos entendiendo de a poco lo que significa este nuevo concepto, pero ¿qué tal del impacto? Cuéntanos del impacto que ha tenido, no solo en México, sino en algunos otros países. Bien interesante, Carlos, y fíjate que pasando a temas que, por ejemplo, no son electorales, pero los tocaremos, había derechos, había una oferta de derechos en nuestros códigos, en nuestras constituciones gigantesca, ¿no? Por ejemplo, se regulaban los códigos civiles, cómo era por decir algo, ¿no? Un ejemplo muy claro,
cómo eran las convivencias familiares entre personas divorciadas, ¿no? Los hijos con la mamá y los hijos con los papás. Pero había muchos aspectos del día a día, de la vida cotidiana, y que estaban regulados en términos generales en los códigos, pero que no se podían judicializar fácilmente, ¿no? Como un ejemplo, ¿sí? De la vida cotidiana es, bueno, ¿quién va a pagar los domingos las fiestas de cumpleaños de los niños, ¿no? Los regalos que va a llevar mi niño, de papá divorciado, ¿quién nos va a pagar cuando vayan a una fiesta de la escuela, de sus compañeritos de la escuela? Y pues ayer una rebatinga que pues, no forzosamente se lleva a los tribunales porque era costoso. ¿Quién va a pagar la leche todos los días? ¿Quién va a pagar el viaje, la ida al parque, el helado? ¿A qué horas voy a entregar al niño? ¿Cómo voy a entregarlo? ¿Con maleta, sin maleta? Cosas que de la vida cotidiana, de la vida diaria, a la que se enfrentaban las relaciones entre personas divorciadas y sus hijos, sus hijas. Pero hoy una aplicación, es Blind Dive, o B2Par, hacen todo ese trabajo y administran los tiempos, las cargas, el dinero que se gasta con los niños, y en una simple aplicación que está en el teléfono, ambos padres pueden, sin judicializar el caso, determinar con puntualidad todos los datos que genera la convivencia con los hijos. Y esto da claridad, esto da tranquilidad, esto pacifica las relaciones que de por sí son dificultosas entre dos padres divorciados, madre y padre. Pero eso antes no estaba, digamos, estaba en el derecho, pero no había forma de someterlo a la claridad que nos dan los datos, y hoy la gobernanza de datos, este servicio jurídico que presta un software, cambia totalmente la forma en que se puede hacer las convivencias entre padre y madre con los hijos divorciados. Pero eso antes no existía, pero así, ¿no? Se administran testamentos, hay contratos inteligentes, smart contracts, que por ejemplo administran la forma en que se ejecuta un contrato. Y también en materia electoral cada vez más, pues nos vamos a inclinar, y estamos ya trabajando en eso todas las instituciones, hacia, por ejemplo, el voto digital, el voto adelantado, la expedición de credenciales de elector por internet, porque eso ya existe, ¿no? Ya puedes conseguir tú incluso licencias de manejo, de conducción por internet. Nosotros en eso estamos trabajando para adecuarnos a los tiempos. Entonces los impactos van a ser brutales, van a ser cambios radicales en la cultura y en la forma en que vivimos con el derecho. No más un derecho que esté escrito, sino un derecho que se pueda ver, que se pueda palpar y que se pueda administrar de una manera fácil y sencilla a través de nuestros dispositivos que ya prácticamente pues, la gran mayoría de la población tiene en casa o en sus bolsillos, como son los smartphones, las computadoras, las tablets. Así es, y ese ejemplo que nos has traído, la verdad es que es de verdad muy importante, porque así como tenemos el banco en el celular también podemos tener la justicia en el celular, y por supuesto que la justicia electoral a través de una aplicación. Esto es sumar el derecho y la tecnología, su propio nombre lo dice, Legal Tech. Y lo que te quiero preguntar, ¿estamos ante una revolución o ante una evolución? Tú cuéntame qué es lo que sucede con esto. Yo creo que son las dos cosas. Se dice que el Legal Tech forma parte de algo mucho más grande que a lo que se le ha denominado la cuarta revolución industrial o la revolución de la inteligencia, ¿no? La primera gran revolución fue, pues digamos, agrícola. La segunda fue una revolución, digamos, que estaba basada en la fabricación de bienes y servicios, la revolución que le llaman industrial, y una tercera revolución que fue la revolución digital, ¿no? Pero hoy estamos en una revolución que se llama del conocimiento, porque no solamente utiliza los medios digitales, la electrónica y la electrónica aplicada a ciertos instrumentos, sino que además está acompañada de la nanotecnología, por ejemplo, de microchips que aprenden, de la inteligencia artificial y de, digamos, de nuevos mecanismos que nos han permitido cada día más aproximarnos a la sustitución de personas. Yo pongo un ejemplo así tremendo, ¿no? Un trabajador en una fábrica generaba pues una cuota para su pensión, pero cuando ese trabajador fue sustituido por una máquina, esa máquina no genera una cuota para la pensión de las personas que ya trabajaron. Es decir, los trabajadores del día de hoy trabajan para sus pensiones porque viene una nueva generación de trabajadores que a su vez va a sustituirlos y va a trabajar, va a generar recursos para que esas personas que ya trabajaron puedan ser pensionadas, pero las máquinas ya no lo hacen.
Entonces, las máquinas ya no generan ese tipo de recursos porque cada vez más hombres, personas, mujeres están siendo sustituidas por máquinas. Sí estamos frente a una evolución, es decir, cada vez somos menos servicios cara a cara, ¿no? Ya los abogados digitales son los marketplaces jurídicos, es decir, lugares en Internet que te ofrecen servicios jurídicos. Incluso a través de WhatsApp puedes tener una asesoría jurídica o a través de una aplicación. Cada vez más hay menos cara a cara. Entonces, en eso debemos de evolucionar. Claro, el énfasis que le damos a las personas, el servicio persona a persona es muy importante y no va a ser sustituido, pero sí va a evolucionar. Pero este Legal Tech sí está dentro de esta, digamos, gran revolución en la que el conocimiento, el manejo de datos, la velocidad va a ser muy importante. Estamos en un mundo en el que, pues, el más grande no se come el más pequeño, sino que el más veloz se come al más lento. Entonces sí forma parte, pues, el Legal Tech de una revolución muy grande y también de una evolución. Será una revolución y una evolución de tal dimensión que si alguien se divorcia, le va a llegar por el celular, listo, está tu divorcio, o ven a una audiencia, así de plano vamos a estar. Sí, de hecho, ya muchos asuntos, Lucy, se gestionan en paneles digitales. O si tú tienes una gran diferencia que ya nos ha pasado en materia electoral, tú tienes una gran diferencia y quieres bajar una información que afecta tu dignidad, tu honor y reputación en línea, en alguna aplicación, la propia red social, tiene un panel en el que dirime tu controversia. Ya no necesitas ir a ver un abogado ni a un tribunal. El propio panel, pongo un ejemplo, la red social tal vez más popular, Facebook. Si tú en Facebook pides que bajen una información que te afecta, que consideras que lesiona tus derechos humanos en Internet, tú le pides al propio Facebook, le haces una queja y un robot, un algoritmo, no es una persona, por cierto, un algoritmo creada por un comité de personas, eso sí, determina si la información que se subió, la imagen, vulnera tu dignidad o no, y si es viable sostenerlo o no. Y ese mismo panel, sin necesidad de un tribunal, sin necesidad de un actuario, sin necesidad de nada que físico como lo conocemos, determina si tienes razón o no en tu queja. Es decir, es como si dictara una mini sentencia digital y dijera, tienes razón, usted va a bajar su información. Y la bajan. Y eso dura... Pero esto no va a desplazar a las y los abogados ni va a desplazar a los tribunales. Esto es una herramienta adicional. Entonces, las previsiones son en general que no pueden ser sustituidos los jueces ni los abogados, pero sí tendrán que adaptarse a herramientas mucho más tecnológicas, ¿no? Hay actos en los que los jueces sí han sido sustituidos, ¿no? Por ejemplo, en China ya hay robots que dictan sentencias, pero son respecto de asuntos que son, digamos, de solución mecánica, ¿no? Solución muy sencilla. Pero no, los abogados tampoco van a ser sustituidos, no necesariamente, pero yo sí te estoy poniendo un muy buen ejemplo en el que ya los abogados salen sobrando. O sea, un abogado, hay aplicaciones, por ejemplo, en España, para hacer reclamos por retrasos de vuelos. Y los reclamos de retrasos de vuelos los haces a través de una aplicación, sin un solo abogado de por medio, Todos los abogados, de hecho, son sustituidos. Es una empresa que tiene el 80% de empleos de informática, o sea, son profesionistas en temas de informática, no son abogados. Solo el 20% de su plantilla son abogados. Y pues bueno, ya no se necesita ir a un despacho físico con un abogado de renombre para hacer ese reclamo, sino que lo haces desde tu teléfono. En cierto sentido, la profesión jurídica sí va a verse mermada, digamos, por un lado, pero por otro lado generaremos nuevas competencias, nuevos tipos de abogados que sean multidisciplinarios, que aprendamos un poco de cómo funcionan las aplicaciones, los desarrollos tecnológicos, y en ese sentido, pues va a pasar lo que siempre, nos adaptaremos, ¿no? Habrá un proceso de adaptación a la nueva era digital. Pues vamos a una pausa y regresamos, vamos a seguir hablando de este tema apasionante, Legal Tech, como se ha manejado alrededor del mundo, y regresamos.
Estamos en Justicia Electoral a la semana online, un programa del Tribunal Electoral, y quiero comentarlo, hoy estamos hablando de Legal Tech y la justicia electoral. Precisamente, magistrado Sergio Arturo Guerrero, ¿qué pasos tendrá que dar la justicia electoral para incorporar esto? Y Lucy, yo creo que estamos en el camino adecuado. Si un tribunal de este país ha sido innovador, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, Se ha montado en los grandes desarrollos tecnológicos. El Tribunal Electoral siempre ha destacado y ha recibido incluso premios, uno de ellos en Seúl, Corea, por el JUS electoral. Y bueno, en realidad al interior de nuestros tribunales ya hemos emprendido un camino de Legal Tech, a veces sin denominarlo así. Por ejemplo, nuestro modelo SISGA, que es un sistema de administración de datos que nos permite la gobernanza de datos que son múltiples, de una cantidad inmensa de información, pues digamos que es un desarrollo Legal Tech y además, orgullosamente, es un desarrollo interno. Felicito desde luego a los magistrados de la Sala Superior que tuvieron esa visión y además pues al gran equipo de informática que siempre ha acompañado la construcción de estos sistemas, ¿no? El SISGA es un muy buen ejemplo de Legal Tech electoral porque nos permite administrar un conjunto de información infinita de cada uno de nuestros expedientes, tenerlos a la vista, generar estadística judicial, poner orden a nuestros datos, verificar si esa información es adecuada o no, contrastarla con los papeles que están en los expedientes. Digamos que ese es un muy buen ejemplo. Tenemos el JUS electoral, ya tenemos un sistema que en automático nos hace versiones públicas de las sentencias. Esto es maravilloso, es una gran aportación del Tribunal Electoral, de tal manera que al menos uno de los aspectos del Legal Tech, que es la gobernanza de datos, es decir, trabajar con minería de datos, el Tribunal Electoral ha solventado muy bien. Y además hay otro aspecto del Legal Tech que es muy importante, que es el de las herramientas. ¿Qué herramientas utilizamos los juzgadores para resolver casos? Nuestro sistema de búsqueda pues es un sistema de búsqueda muy avanzado, tiene los últimos avances de la tecnología de los buscadores tradicionales, y yo creo que ahí estamos bien, aunque creo también que ahí hay una gran oportunidad para el Tribunal Electoral, generando, por ejemplo, el primer sistema de jurimetría, consulta inteligente en línea, que seguramente pues en algún momento el tribunal tendrá que hacer, eso es inevitable, y ya no debemos de tardar mucho en hacerlo. Y el otro es el de la asesoría jurídica. Cada vez más Legal Tech ofrece servicios de asesoría jurídica, sobre todo en materia de abogados, pero también los jueces. Y tarde que temprano, en ese aspecto también del Legal Tech, pues el tribunal tendrá que hacer un gran esfuerzo para no solamente tener una defensoría pública, por ejemplo, especializada y que da servicio cara a cara, sino que también tengamos una asesoría digital, una asesoría que se pueda facilitar y llegar a todos los rincones donde haya internet de una manera fácil, sencilla, económica, democratizadora, incluyente, ¿no? Creo que el tribunal en sí tiene muy buenas oportunidades de crecer en todo lo que tiene que ver con el legal tech. El Tribunal Electoral siempre ha sido vanguardista y lo está demostrando porque tiene estos sistemas que tú estás mencionando, además tiene el juicio en línea, además tiene la firma electrónica. Con la pandemia revolucionó también la tecnología y debo decirlo y reconocer a la Dirección General de Sistemas del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, toda la tecnología que nos ha permitido mantener y sobre todo también la combinación. Magistrado, la combinación que hay entre lo jurídico y la tecnología está muy afianzada en esta institución. Sí, la verdad es que el Tribunal Electoral fue uno de los grandes ganadores, digamos, en el ofrecimiento de una justicia digital que no se detuvo con la pandemia. Tenemos tribunales, salas, que tienen, digamos, cero rezago. La pandemia no nos detuvo, gracias justamente en mucho al uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Hicimos sesiones virtuales, con presencia virtual, realizamos los primeros ejercicios del recurso de reconsideración en línea, hoy todo un juicio en línea que pues está asentando en la cultura jurídica y pues el Tribunal Electoral aparte tiene otras aplicaciones que luego no son muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, para la creación de jurisprudencia ya hay una aplicación que nos permite trabajar en modo colaborativo con las diferentes ponencias, todos trabajando sobre un mismo documento, identificando quién hace las aportaciones y bueno, pues hay más, pues todavía aparte hemos sido aliados de la tecnología para publicar nuestras
resoluciones, para hacer públicas nuestras sesiones, incluso de comité de adquisiciones, de tal manera que, si es cierto, nuestro Tribunal Electoral es pionero en muchos aspectos del LegalTech y podemos seguir siéndolo, podemos profundizar en ese tema. A mí me dio mucho gusto que apenas en julio del año pasado, Lucy, el Consejo de la Judicatura Federal creó una dirección general, una dirección de estrategia y transformación digital y un comité de gobernanza digital. Esto es muy importante. El Tribunal Electoral no se quedó atrás, pues las políticas del presidente Reyes también se ha establecido con toda claridad que vamos a enfatizar los trabajos en justicia digital. Y esto es muy importante y estamos pues a la vanguardia y yo creo que todo el tribunal vamos a cooperar, a colaborar en la medida de nuestras posibilidades para hacer el LegalTech electoral una realidad. Seguiremos dando pasos en esa dirección, sin duda. ¿Qué está haciendo específicamente la Sala Regional Guadalajara? ¿Se ha podido ya implementar algo de esto? Fíjate que con motivo de la pandemia, la Sala Regional fue la primera y la única que celebró su primera sesión por medio de WhatsApp. Es una aplicación que nos facilitó sin ningún problema, celebrar nuestras audiencias y continuar con la impartición de justicia. Esto en su momento fue, digamos, cuestionado y criticado, pero pues lo que provocó fue que resolviéramos las sentencias de una manera pronta y expedita sin detenernos por la pandemia. Y otro tema que hicimos también fueron las primeras 2 audiencias laborales en línea, incluso sin que pues existieran reglas claras acerca de cómo se podían celebrar esas audiencias en línea. Las salas regionales pues tienen también mucho que aportar en esto, pero pues siempre de la mano de la sala superior, porque donde está la dirección de informática pues es en sala superior y nosotros siempre estamos atentos a todos sus indicaciones y las aportaciones que podamos hacer. Los tribunales no pueden dar marcha atrás, Lucía. Cada día más serán más digitales. No eliminaremos obviamente los tribunales de carne y hueso, los físicos, pero pues esta economía de bytes, esta economía digital, orilla a los tribunales a que también se pongan en ecualización con la realidad y salgamos con herramientas que pues la sociedad está demandando. Esas herramientas son muy simples, pues, como tú decías, si ya hacen contratos en línea, compran en línea, hacen transferencias bancarias en línea, pues que no puedan hacer actos jurídicos electorales en línea, pues va a sonar ya pues de alguna manera atávico y nosotros tendríamos que ponernos las pilas para que eso no se hace. Nos quedan escasos 2 minutos, magistrados. La confianza de la ciudadanía en la tecnología evidentemente ha aumentado, ya no podemos poner eso como obstáculo. ¿Y qué sigue para el Tribunal Electoral? ¿Una app específica de justicia electoral, pienso yo? Sí, para la justicia electoral, digamos un conjunto de actividades integrales, ¿no? Es el acceso a la justicia, mejoraremos nuestros modelos de acceso a la justicia, como bien señalas, a través de un acceso digital, una aplicación que nos permita no solamente hacer juicio en línea, sino también tener la asesoría que la ley permite dar a los tribunales electorales en línea, tener la asesoría en línea, y también, por otro lado, ofrecer herramientas de gobernanza de datos, es decir, que quienes buscan información de nuestras sentencias, que es muchísima gente interesada en nuestras sentencias, lo haga de una manera más sencilla, más accesible, de una manera que les permita tener acceso a esa gran cantidad de información, a esa Big Data electoral, de una manera, digamos, amigable, sencilla y remota. En eso yo creo, el tribunal va a avanzar bastante y auguro gran éxito, como siempre, para las actividades del Tribunal Electoral. ¿En cuántos años cree, magistrado, que podamos ver un Electoral Tech propiamente? Yo quisiera que fuera este mismo año, mi querida Lucy, pero también siendo sinceros, pues la tecnología requiere de mucha inversión, no nada más de recursos económicos, sino también de tiempo. Hubo un momento en la historia en que creíamos que no existiría nunca la justicia digital y lo logramos en menos de un año. Yo confío en que en unos 3 años el modelo de justicia electoral cambie radicalmente. No puede pasar más tiempo porque, por decirte algo, hoy en la ciudad de Querétaro ya se estableció una reforma legal que establece la justicia en línea, la justicia digital, ya está en la ley.
ya hay una ley federal que también regula las relaciones en Internet. Y bueno, pues los grandes cambios nos están alcanzando y nosotros tenemos que apurarnos, tenemos un gran trabajo y lo vamos a hacer con mucha calidad. No va a pasar, calculo yo, de 3 años. Perfecto, bueno, pues ahí está la conclusión. Le quiero agradecer al magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera de la Sala Regional Guadalajara por traernos este temazo a justicia electoral a la semana online. Nos despedimos del magistrado y despedimos esta transmisión. Hasta la próxima. Gracias, magistrado.